Bueno, buenos días, qué lindo verlos en esta mañana y bienvenidos aquí a la clase una vez más, de gozarnos y realmente tener el gran privilegio nosotros de poder estudiar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios, a través del poder del Evangelio, que cambie nuestras vidas, que tan solo no seamos oidores de la palabra de Dios, pero también que seamos hacedores de su palabra, sabiendo que es en el poder de la palabra de Dios que transforma nuestras vidas y nos hace cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, pidamos ahora que el Espíritu Santo de Dios sea quien ilumine nuestro entendimiento y nos haga comprender las maravillas de su ley, para que entonces nosotros podamos no solamente gloriarnos en Cristo, sino también de ver que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, porque nuestras vidas están siendo transformadas cada día a la imagen de Cristo. Padre, te alabamos y te exaltamos. Queremos dedicar este tiempo para tu gloria y tu honra y pedirte, Señor, que seas tú quien ilumine nuestro entendimiento y que, Señor, tú nos enseñes en este día lo que tú quieres, Señor, que nosotros nos llevemos en esta mañana, para que entonces nosotros podamos aplicar nuestras vidas cada día, Señor. De aprender acerca de tu bondad, de que tú eres un Dios que eres siempre bueno. Señor, gracias, Señor, por ser siempre bueno, por ser un Dios que nunca cambia, un Dios que es inmutable, un Dios que sabe todas las cosas, Señor, y que puede hacer todas las cosas conforme a su soberana voluntad, y todos esos atributos, Señor, que hemos estado estudiando, Señor. Qué hermoso es saber, Señor, quién tú eres, y alabarte y adorarte, Señor. Exaltarte, Señor. Te alabamos y te adoramos. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a estar viendo nuevamente en lo que es en esta serie de enseñanza de nuestro extraordinario Dios basado en el libro de John MacArthur. Hoy estamos en el tema de la bondad de nuestro Dios. Hoy vamos a ver este atributo acerca de que Dios es bueno. Y lo vamos a también a conectar esta enseñanza con uno de los nombres de Dios, de Jehová. Uno de los nombres de Jehová que va en relación o que está conectado con la bondad de nuestro Dios, que es el nombre de Jehová Tsidkenu. Esa palabra Tsidkenu, lo voy a escribir acá en la pizarra, yo sé que no sé si todos lo van a poder ver, pero es una palabra un poco difícil de pronunciar, pero esta es la palabra de uno de los tantos nombres de Jehová, como ya lo hemos estado mencionando, que también nos enseñan a mostrar las características de quién es Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Jehová es Jehová Shalom, que es mi paz, que Él es Jehová Jireh, por ejemplo, mi proveedor? Y cuando hablamos de eso, o sea, cuando hablamos, están siempre relacionados con una promesa y conectado tal vez, por supuesto, en los pasajes bíblicos, donde en cierta ocasión o en algún pasaje relacionado, por ejemplo, cuando fue con Abraham, que lo vimos, creo que fue la semana pasada, donde Dios es todopoderoso, cuando Él se revela que Él es El Shaddai, en Génesis capítulo 17, siempre vemos esos nombres relacionados a sus atributos. ¿Por qué? Porque era la manera que podía entonces Abraham comprender acerca de este Dios que es infinito, este Dios que es un Dios todopoderoso, pero él lo puede relacionar con algo en su vida. Y precisamente Dios se le revela, y estoy usando este como un ejemplo, porque hay muchos más ejemplos y no nos daría tiempo de ir a todos los ejemplos, pero precisamente en el ejemplo de Génesis 17, sí, creo que es 17 o 19, no me confundo, 17. Entonces, es precisamente cuando se le revela a Dios a Abraham, y ahí está el propósito de cómo se relaciona estos atributos a nuestras vidas, a cómo lo aplicamos a nuestras vidas en el diario vivir. Y en el caso de Abraham fue justamente cuando él tenía 99 años de edad, y Dios ya le había dado una promesa 25 años atrás, cuando él tenía 75 años, y todavía no se había cumplido la promesa, y Abraham como que necesitaba un booster de su fe, o sea, decir, ok, Dios, ¿qué está pasando? Okay. Y siendo que Dios es un Dios que es inmutable, o sea, que Él no cambia, y si él prometió algo, Él lo va a cumplir. Diciendo que Dios es un Dios bueno, y Él es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, o sea,
de saber que está en todo lugar y que él sabe todas las cosas y sabe exactamente lo que es bueno para ti y para mí, y Él puede ejecutarlo. Entonces, todo eso afecta mi relación con Él, de entonces yo poder realmente confiar en Dios, aun cuando no entiendo en la situación. Bueno, me imagino que Abraham no entendía, o sea, todavía, ¿cómo puede ser que tengo 99 años? Pero vemos precisamente que Dios se le manifiesta a él como el Dios que él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, para decirle, mira, vos no te preocupes, porque yo sé que humanamente esto es imposible, pero acá yo no estoy operando en tus fuerzas, estoy operando en mis fuerzas. Es en mi poder que va a ser esto. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios y no es algo que es humanamente posible. Entonces, y de exactamente de la misma manera es nuestra salvación. Nosotros a veces pensamos que nuestra salvación es, nosotros la obtenemos, nosotros podemos hacer ciertas cosas, ¿no es cierto?, para agradar a Dios. Yo sé que ninguno de ustedes cree en eso, porque yo ya lo he enseñado, que la salvación no es por obra, no por mis méritos, no es por lo que yo puedo hacer. Pero hay mucha gente por ahí afuera, ¿no es cierto? Y me imagino que tal vez haya personas también que asisten a esta iglesia que piensan o creen que sus buenas obras, su religión o sus ciertos actos que hagan, eso de alguna manera añade o agrega salvación. Y no, sabemos que es obra de Dios. Bueno, me estoy yendo un poco por la tangente, pero vamos ahora a enfocarnos al tema de hoy, la bondad de nuestro Dios. La bondad, ¿qué significa bondad? Bondad se refiere a la excelencia moral de Dios. Cuando hablamos de que Dios es bueno, estamos diciendo que Él cumple con su propósito o su propio estándar ético de lo que es la perfección absoluta moral, integridad absoluta, de excelencia. O sea, nosotros usamos la palabra bueno en una manera muy suelta y muy humana. Pero por eso la palabra de Dios es clara, en decirnos como cuando nos dice que no hay ninguno que sea bueno. En Mateo 10, cuando Jesús habla, por ejemplo, al joven rico, que le dice, ¿por qué me llamas a mí maestro bueno si no hay nadie que sea bueno? Solo dice, solo Dios. O sea que ese se llama, en lo que es en término teológico, es un negativo universal. No hay ni uno que sea bueno. O sea, nadie. Entonces solo es Dios es bueno. ¿Por qué? Porque es de acuerdo, esa palabra bueno es de acuerdo al estándar de lo que es el estándar de Dios. Es medido, no como nosotros nos medimos entre nosotros. O sea, hay niveles de maldad. Yo no soy tan malo como fulano de tal. O fulano es más malo que fulano de tal. Pero así es nosotros como seres humanos. Pero nadie es bueno en el sentido de cómo se define la palabra de ser bueno. Bueno. Pero entonces es eso. O sea, y Dios es bueno porque Él es santo. Se dan cuenta ahora cómo entra también el atributo de que Él es santo, dentro de que la razón por la cual Dios es un Dios bondadoso y bueno es porque Él es santo. Y bueno, y nosotros como criaturas podemos nosotros ejercer y hacer ciertas cosas que son buenas, pero no al nivel, ¿no es cierto?, al estándar como Dios es bueno. Y bueno, entonces eso. Y tenemos que entender que muchas veces la mayoría de las dudas acerca de Dios y de quién es Dios atacan principalmente la soberanía de Dios o lo que Dios es omnipotente, o sea, de que Dios es todopoderoso, y mucha gente cuestiona, bueno, si Dios tiene el poder y es todopoderoso, ¿por qué no elimina la maldad en el mundo? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? Y muchas veces la gente duda, ¿no es cierto?, de quién es Dios y atacan el carácter de Dios porque no entienden. Y muchas veces dicen, bueno, si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué permite que tanta gente muera en el mundo? ¿Y por qué? Entonces, y hay cosas que son misterio para nosotros, pero otras cosas que sabemos que Dios permite ahora en su soberana voluntad que ocurran. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es pecaminoso y las consecuencias del pecado en sí han afectado el mundo entero. Pero va a haber un tiempo en el cual eso va a terminar. Yo creo que esa es mi opinión de que otras personas dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite esa tragedia? Es porque nosotros aplicamos nuestro concepto de bondad. Claro. De mi bondad. Sí.
al concepto de Dios. Porque si un familiar mío muere, yo digo, ¿por qué Dios no salvó a esa persona? ¿Por qué no salvó de cáncer, de la persona hubiera sido? Es porque estoy aplicando, pensando, porque yo lo conozco, esta persona era no perfecta, pero era buena. Y piensan que la gente, que Dios es así, cuando no es cierto. Es cierto, y a veces pensamos que nosotros somos más buenos que Dios. Y a veces queremos atribuirnos nosotros mismos solamente el derecho y la soberana sabiduría de Dios, y dentro de la soberanía de Dios, de lo que Dios sabe, lo que Él hace. Y ahí entramos donde debemos nosotros confiar en el Señor, aun cuando no entendemos el porqué de las situaciones, del por qué ocurren eso. Hola, Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nora? Dios te bendiga. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro primer punto, la bondad de Dios, lo que significa. Como ya les dije, la bondad es el fundamento, Él es el fundamento de la bondad y todo lo que es bueno. Él no recibió de ninguna persona o de ninguna otra fuente, o sea, que Dios es mismo, la misma fuente de la bondad. La bondad de Dios es uno de los atributos de Dios y así como una descripción de su esencia misma. Cuando hablamos de la bondad de Dios, la bondad también incluye, escuchen bien esto, porque cuando hablamos de que Dios es bondadoso, ¿qué es lo que incluye esa bondad? Y la bondad de Dios incluye lo que es la benevolencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. O sea, cuando hablamos de que Dios es bueno, de que Dios es un Dios bondadoso, Él es bondadoso porque es un Dios misericordioso. ¿Y por qué? Porque de su bondad, es misericordia. Misericordia es lo que yo me merezco, el castigo que yo me merezco, Dios no me lo da. O sea, que Dios tuvo misericordia de ti y de mí. ¿Ok? Entonces, eso sale o surge, emana de su bondad, porque Dios es bondadoso, Él es misericordioso. ¿Se dan cuenta la relación de todo eso? Dios es un Dios de gracia, hablamos, ¿cierto? Pero Él es un Dios de gracia porque Él es un Dios que es bueno. Porque acuérdense que de su bondad, ¿qué es gracia? Gracia es lo que no me merezco, o sea, el regalo de la vida eterna, el tener una relación personal con Dios. Dios me lo concede por su gracia. Es un regalo, la salvación, por ejemplo. Yo no me merezco la salvación de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí, o sea que yo merecía el castigo de Dios. Yo estaba bajo la ira de Dios, pero hubo alguien que me sustituyó. Alguien tomó mi lugar y tu lugar en esa cruz y fue Cristo. Y Cristo vino, o sea, porque nos amó de tal manera a Dios. Y ese amor se manifiesta en su misericordia, que tuvo misericordia, o sea, el castigo debe haber caído sobre ti y sobre mí. Yo debería estar separado por toda una eternidad de Dios. Pero porque Él nos amó y porque Él es un Dios bondadoso, un Dios bueno, Él tuvo misericordia, no nos dio lo que nos merecíamos. Y nos dio lo que, perdón, no me dio el castigo que yo merecía, pero me dio lo que tampoco yo merecía, que fue la salvación. Y ahí está la gracia de Dios. ¿Ven cómo está conectado? Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando de su misericordia, estamos hablando de su gracia, estamos hablando de su amor. Eso emana, sale de su bondad, de que Dios es un Dios bueno. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno, como el Salmo 34:8 nos lo dice. Fíjense, ahí lo tengo en la pantalla. Salmo 34:8 dice, gustad y ved, ¿qué? Que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y la razón por que podemos confiar en él es porque él es bueno. Nunca cambia. Y ahí entramos que él es inmutable. Él nunca cambia. Y el ser bueno, Dios nunca va a dejar de ser bueno. Entonces, vemos eso. ¿Y cómo te impacta eso? Yo me estoy adelantando un poco ahora a la aplicación, ¿no es cierto?, de los atributos, porque o sea, el hecho de yo recordarme eso cada día, entonces eso me trae gozo a mi vida, trae paz a mi vida, trae consuelo, trae confianza, fortaleza.
porque yo sé que Él es un Dios bueno. O como dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque es bueno. Entonces vemos que es su carácter de ser bueno. Entonces, volviendo a esta palabra Tsidkenu, de que Jehová es Jehová Tsidkenu. Esa palabra Tsidkenu, y ahora la voy a traer en relación a la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Esa palabra se utiliza en relación con el trato de Dios con los hombres. Y esa palabra significa que todo lo que hace Dios, es siempre y únicamente justo y bueno. Esa palabra Tsidkenu significa Jehová es mi justicia. O sea que aún en eso vemos que está relacionado a esa justicia, de que Dios es justo, está relacionado a que Dios es bueno. O sea que Él es recto. Cuando hablamos de justicia, acá viene todo lo que está relacionado, ¿no es cierto? Todo conectado. Y el hecho de que Dios es justo y de que Él es bueno es una expresión de ¿qué? Es una expresión de otro atributo de Dios. Es la expresión de que Dios es santo. El hecho de que Dios es santo, entonces Él es justo. Él es bueno. ¿Se dan cuenta cómo está todo? Bueno, ya lo he dicho. O sea, es hermoso de ver cómo todos estos atributos están relacionados unos con el otro. Y bueno, vamos a hablar un poquito más después de esta palabra Tsidkenu, porque nuevamente esa palabra tiene que ver con que Dios es bueno, justo, santo. Bueno, seguimos aquí en la pantalla. Él es el fundamento de la bondad y de todo lo que es bueno. O sea que Dios no es solamente bueno porque Él hace cosas que son buenas, por supuesto que lo vemos, o sea, vemos la bondad de Dios. Como yo les dije, la bondad de Dios es la benevolencia de Dios, o sea, de que Dios da cosas aún, o sea, el sol sale tanto para los justos y para los injustos. Respiramos el aire, Dios sustenta el universo y todo lo que hay en este universo, porque Él es un Dios omnipotente, pero porque Él es bueno, Él no deja de sostener el universo. ¿Se dan cuenta cómo está todo entrelazado? Porque el momento que Dios dejaría de sostener todas las cosas, pereceríamos todos. El hecho de que Él es un Dios bondadoso y misericordioso, no perecimos todos. O no exterminó a todos, porque decimos, Dios, haz justicia, pero todos somos pecadores. Si no fuera por Cristo, todos pereceríamos igualmente. ¿Se dan cuenta? Que a veces tenemos un concepto nos creemos mucho de nosotros mismos, pero todos somos pecadores, porque no hay ni uno que sea bueno. Y eso ya creo que quedó claro, de que es ese negativo universal, de que no hay absolutamente nadie que pueda decir, o sea, mucha gente dice, bueno, yo soy bueno, porque nos comparamos uno con el otro. Pero el momento que nos comparamos al estándar de Dios, estamos muy, muy cortos, ¿no es cierto?, a lo que como Dios nos compara. Muy bien, vamos a seguir. Ahí en la pantalla, ¿qué es lo que hace esta bondad? O sea, la bondad de Dios es evidente. Lo vemos primeramente, por supuesto, en la creación. En la creación de Dios y en su obra de la creación. Lo vemos en Génesis 1:31, cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. En gran manera. Y uno dirá, bueno, ¿qué pasó? Porque aun cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y los crea a su imagen y semejanza, eso era bueno. Y sin embargo, vemos, y después en el siguiente capítulo, vemos como el hombre y la mujer se rebelan contra Dios y deciden a desconfiar en quién es Él, en el carácter de Dios. Se dan cuenta que comienza todo pecado, ¿no es cierto? Este pecado de la rebelión, de la rebeldía, de vivir vidas independientes, es porque cuestionaron, por supuesto, la serpiente metió esa semilla, ¿no es cierto?, del cuestionar y de dudar la bondad de Dios.
Se dan cuenta como toda tentación, todo aquello es atacando el carácter de quién es Él, de Dios. Cuando nosotros dudamos muchas veces de que si Dios va a hacer esto o lo otro, estamos pecando porque realmente estamos nosotros cuestionando quién es Él, la esencia misma de Dios, el carácter de Dios. Por eso que estos atributos nos ayudan a recordarnos, ¿cierto?, de que sea que yo entienda o no entienda, Dios siempre es bueno. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno. Todo es bueno. Pero vemos que algo ocurrió, ¿no es cierto?, en Génesis 2, que fue el pecado que viene por supuesto, a dañar todo aquello que Dios había creado que era bueno. Pero va a venir un día, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, donde todas esas cosas van a ser restauradas nuevamente. O sea, el Génesis perdido será el Génesis recuperado, restaurado, hablando de la nueva Jerusalén, hablando de cielos nuevos, tierra y nueva, lo que Apocalipsis nos habla acerca de cómo todo va a ser nuevamente restaurado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Él no va a dejar que su creación continúe, o sea, afectada actualmente por el pecado, y Él comenzó primeramente restaurando nuestra relación con Él. Pero después absolutamente la creación entera va a ser restaurada. Este mundo que Dios creó va a ser también cielos nuevos, tierras nuevas, cielos nuevos, van a ser todo eso restaurado. Muy bien, por la bondad de Dios. Ahora vemos cuál es la expresión máxima de la bondad de Dios. Cuando hablamos de, a ver, ¿qué ustedes creen que es la expresión máxima de la bondad de Dios, de que Dios es bueno? Yo ya les di un poquito, les salpiqué ahí de ciertas cosas de lo que es la bondad de Dios, de que es la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pero, ¿cuál sería la expresión suprema, máxima de esa bondad? ¿Dónde se manifestó? Ok, ahora los voy a ayudar más todavía. Juan 3:16. ¿Dónde se expresó la bondad? O sea, la expresión máxima de la bondad de Dios, exactamente, en nuestra salvación. Pero vamos a ir más allá a ver esa salvación, porque donde lo vemos es en la persona de Cristo. De que es increíble pensar que el creador del universo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, estuviera dispuesto a ser burlado, a ser bofeteado por meras criaturas creado del polvo de la tierra, escupiendo al Creador. Imagínense eso. Y vemos que en ese momento el cielo no explotó y un rayo del cielo consumió a todas esas personas en ese instante que estaban abofeteando la mano que los creó. Pero vemos que aún Dios es tan bueno que Él contuvo su ira. Y ahí vemos la ira de Dios. Aún en la ira de Dios es buena, porque Dios se airó. Y vemos, bueno, Ricardo va a hablar acerca de eso, pero aún en la ira de Dios, Dios es bueno. Pero aún eso, la bondad de Dios contuvo esa ira. En ese momento, la ira de Dios cayó sobre una persona. Cayó sobre Cristo. Para que no cayese sobre ti y sobre mí. Cuando pienso acerca de la bondad de Dios, Señor, no me lo merecía. El hecho de pensar de que tus criaturas, meras criaturas, estén abofeteando al Creador. Ahí vemos la expresión suprema de la bondad de Dios. La muerte de Cristo en la cruz revela la bondad de Dios.
No nos da tiempo de leer, por supuesto, pero lo podemos leer en los evangelios. Vemos lo que él padeció, el hecho de haber sido azotado. Y después de haber sido azotado, los llevan ahí al pretorio, ahí dentro de lo que era esa guarnición, o donde estaba la guardia del templo, y que le quitan el manto que lo cubría, y lo abofetean y le ponen la corona de espinas, y les dicen, las meras criaturas les dicen, a ver, dime, a ver, ¿quién te abofeteó? El creador del cielo, de la tierra, aquel que es omnisciente y omnipresente, sabiendo exactamente quién le había golpeado. Que en ese momento esa persona no cayó muerta ahí en el piso. Pues Dios estaba conteniendo su ira, porque estaba operando su bondad en ese momento, teniendo misericordia, aún de aquellos que lo estaban bofeteando, porque él estaba a punto de morir por ellos. Y vemos, es interesante porque vemos que algunos de estos mismos guardias, no nos dice el Evangelio, de que cuando estuvieron ahí en la cruz y lo vio que él clamó, le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Uno de los guardias dijo, este hombre verdaderamente era justo. Reconoció la bondad de Dios al verlo. Un pagano, un guardia. Pero en ese momento, o sea, y yo no sé si ese guardia fue o no fue salvo, y tal vez lo haya sido, porque a muchos de ellos fueron, al ver esa escena de un hombre que era justo y bueno, padecer lo que él padeció. Bueno, la expresión suprema de su bondad debemos ver a la luz de su amor. O sea que empezamos a entender un poco más acerca de la bondad de Dios a la luz del amor de Dios. Por supuesto, Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo? De tal manera, nos dice, amó Dios al mundo. ¿Y qué significa de tal manera? Porque, ¿de qué manera, o sea, él amó al mundo? Dice que estuvo dispuesto a qué? A enviar a su único hijo, al unigénito, a morir por nosotros, para que todos aquellos que crean en él tengan, no a lo mejor, no tal vez, sino que tengan vida eterna. El Rey sobre todas las cosas, acá está, el Rey de reyes y el Señor de señores soportó la burla de aquellos meras criaturas, insignificantes, gusanos de la tierra, a comparación, o sea, del Rey Supremo, del Creador del cielo y de la tierra, dejándose ser burlado. Y lo vemos ahí claramente. En Mateo 27, por supuesto no nos da tanto tiempo, pero vamos a ver algunos de estos pasajes. En el 27, voy a leérselo, 27 del 27 al 31, veamos ese pasaje de cómo se burlaron de él. En el versículo, justamente antes de ir a la cruz, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, a la vergüenza, el hecho de avergonzarlo delante de todas las personas. Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él. Esto es escalofriante. De que se estaban burlando y se estaban hincando delante del rey. Y ellos burlándose de que él decía, bueno, si tú eres un rey, acá yo me voy a hincar delante de ti como si fueras un rey. Dice, y pusieron sobre su, dice, y mano, hincando la rodilla delante de él,
le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Es que en ese momento no cayó la ira de Dios y exterminara a todas esas personas que estaban. Porque la bondad de Dios estaba siendo expresada aquí. Y interesante acá porque dice que un día toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Y estos que se estaban burlando, ahora tuvieron que enfrentarse delante de ese Rey de Reyes. Lo escalofriante y lo aterrador que es eso, de que ahora están sufriendo por toda una eternidad el castigo tal. El Señor sufre la crucifixión y esa es la expresión de su bondad. Mateo 27, 34, 44, tenemos también nuevamente todo el pasaje donde nos habla acerca del sufrimiento y lo que Él padeció en la cruz. Bueno, no vamos a leer todo eso, pero yo voy a terminar acá, cuando después de que Jesús, Él clama o exclama, Eli, Eli, lama sabachthani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un suceso de eventos que ocurren ahí en pasaje 47 al 56 de Mateo 27, donde hay hasta un terremoto y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fíjense los eventos que ocurrieron. ¿Qué más ocurrió? El velo del templo se había partido de arriba hacia abajo. Y después acá está el del centurión, el versículo 54 dice, y el centurión, o sea, estaba presente ahí al lado de la cruz, y dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente, un reconocer. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué entonces hizo esto Jesús? O sea, estamos hablando de la expresión de la bondad de Dios. ¿Por qué permitió Dios que su Hijo muriese en la cruz? ¿Por qué Dios permitió que fuera escupido, maltratado, crucificado, golpeado, burlado? Y sabemos que hay una sola respuesta a eso. Pablo nos lo recuerda en Romanos 8:32. Acá está el porqué. Pablo dice en Romanos 8:32, dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, hablando de Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Y qué es lo que significa esto de que cómo no es que no nos concederá también con Él todas las cosas? Está hablando de la promesa de la vida eterna, de esa vida y vida en abundancia que ahora tenemos en Cristo. Entonces vemos claramente acá que el hecho de que Dios no escatimó, si Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, ¿cómo es que ahora Dios no también cumplirá su promesa de tenernos por toda una eternidad en su presencia? Y aún en eso, mantener nuestra propia salvación, de guardarnos para ese día.
La muerte de Cristo es una demostración, acá está, ahí lo tiene en la pantalla, de cómo es Dios. Pablo dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aun cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, acá está nuevamente, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, por la muerte de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Acá está. Dios nos salvó de él mismo. Dios nos salvó de su ira. La ira de Dios se va a manifestar y se manifiesta, ¿no es cierto?, con el castigo eterno de aquellos que ahora rehúsan y rechazan el único quien puede darles salvación y el único en el cual podemos encontrarnos en él, en su justicia. Imagínense la gente pensando de que en su propia justicia, en su propia bondad, creyéndose que ellos mismos, ser buenos, de alguna manera pueden presentarse delante de un Dios que es 3 veces santo. Es aterrador pensar de que la gente pueden acercarse a un Dios que es santo en su propia justicia, la cual la palabra de Dios en Isaías nos dice que nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia. O sea, lo mejor de lo mejor que una persona puede hacer en esta tierra es como un trapo de inmundicia a comparación de la santidad de Dios. Por eso que debemos de encontrarnos en Él, en Cristo, en su justicia. Y yo les hablaba acerca del gran intercambio. El gran intercambio, la gran sustitución, vamos a llamarle. Donde Cristo murió en la cruz cargando con tu culpa y mi culpa. Sufriendo y padeciendo y la ira de Dios cayendo sobre él. Y en ese mismo instante que eso estaba ocurriendo, hubo un intercambio, porque la bondad, la justicia, la vida perfecta que solamente Cristo pudo vivir, que tú y yo nunca íbamos a poder vivir, fue intercambiada a tu favor y a mi favor cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso que Dios ahora puede verte justo y santo, no por tu propia justicia y por tu propia sanidad, porque ahora te ve a través de la justicia de Cristo. Bueno, por eso dice que mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, justificados por lo que Él hizo, justificados por su sacrificio, eso es lo que significa ahí, justificados por su sangre, seremos ahora salvos de la ira de Dios. Muy bien. Vamos a continuar, se nos va el tiempo. La aplicación de la bondad de Dios. ¿Cómo aplicamos ahora esta bondad? ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas y cómo la aplicamos? La bondad de Dios es la confianza del creyente. Es la confianza del creyente. Es tu confianza y mi confianza de saber que Dios es siempre bueno. Dios es santo y justo y sabemos de que, aquí tengo en mis notas, acá está. Dios no es bueno hoy y mañana es malo. Él no cambia, como ya lo dijimos. O sea que su bondad es consistente y por eso que podemos tener siempre confianza. O sea que Dios nunca dejará de ser bueno. Pablo nos recuerda en Romanos 8:35, otro pasaje de Romanos 8. ¿Quién, dice, nos separará de qué? Del amor de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que una de las expresiones de la bondad de Dios es el amor? El amor es expresión de su bondad, de que Dios es bueno. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Y por supuesto, es una pregunta retórica nuevamente, porque no hay absolutamente nada que nos puede separar de su amor. O sea, imagínense si Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. ¿Cuánto más ahora, dice, no nos dará todas las cosas? De que Él continuará amándonos por toda una eternidad. ¿Qué puede hacer que Cristo deje de amarnos? Si estuvo dispuesto a morir por ti. Y la respuesta es clara, o sea, nada.
Nada puede dejar que Dios te ame. No hay prueba o tribulación que rompa el nexo de esta unión del amor de Cristo contigo. Absolutamente nada puede romper ese nexo, esa unión. Muy bien. Acá entramos en este tema de, wow, me encanta este pasaje en Efesios 3, 18 y 19, hablando de la aplicación de la bondad de Dios. Me encanta este pasaje. Este pasaje de Efesios 3, acá Pablo se encuentra orando por la iglesia. Y en esta oración que él hace, él está orando de que los creyentes, los seguidores de Cristo en Éfesos, ellos supieran, comprendieran qué tan grande es el amor de Dios, qué tan grande es la bondad de Dios. Y lo habla en su anchura, en su longitud, en su altitud y en su profundidad. Él nos da esa descripción de la bondad, del amor de Dios. Y fíjense lo que es el significado de cada uno de ellos. Cuando Pablo, vamos a leer, leamos ahí Efesios. Si alguien lo tiene, Efesios 3, 18 al 19, lo puede leer, por favor. Tres, 18 al 19. Ahí, lo tengo en la pantalla también. Dice, seis capaces de comprender con todos los santos, esta es la oración que Pablo está haciendo, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Acá el objetivo de que nosotros comprendamos la bondad de Dios, el objetivo de esa comprensión es para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y acá está la explicación. ¿Cuál es la anchura de su amor? El amor de Dios es tan ancho como para alcanzar a cualquier pecador. No hay límites de la anchura, de dónde, a quién abarca. No hay excepción de personas. No importa el trasfondo religioso, qué raza, el color de tu piel. Lo vimos cuando Dios une a tantos judíos y a gentiles. Él murió por todos, y haciéndolos uno solo, uniéndolos a uno solo, al cuerpo de Cristo. El amor de Dios, no hay prejuicio, no hay discriminación. Pueden haber ciertas denominaciones que discriminan a ciertas razas y ciertas cosas, y ciertos grupos cristianos pero es porque esos grupos cristianos no han conocido y han comprendido el amor y la anchura del amor de Cristo. Cuán largo es su amor. El amor de Dios es tan largo, lo suficiente como para extenderse de la eternidad a la eternidad. O sea que nunca se va a acabar. No hay un límite. Es tan largo como la eternidad misma. Cuán profundo es el amor de Dios. Imagínense, hasta qué punto el amor de Dios puede alcanzar al pecador más vil. Sabemos que el amor lo suficientemente profundo como para alcanzarnos hasta lo más profundo del pecado. Me encanta porque Pablo sería el perfecto ejemplo de, siendo él, en su celo por las cosas de Dios, diríamos, su celo en su religión, él estaba persiguiendo a la iglesia, maltratando a los cristianos, al punto de matarlos. Y de que Dios escogiese a esa persona, a un Saulo de Tarso, en el camino de Damasco,
un pecador como él, de que Dios lo escogiera a él para que fuese el apóstol de los gentiles. Escribiese casi 2/3 del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No hay otra cosa que poder pensar que es el amor profundo de Dios que puede alcanzar a esa persona, cambiar su corazón, y que esa persona ahora sea una persona que esté dispuesta, antes de ser un perseguidor, a ser perseguido y a morir por la causa de Cristo. ¿Qué tan alto es ese amor que Efesios 3 nos dice, que Pablo hace en la oración? ¿Qué tan alto es el amor de Dios? Lo suficientemente alto para llevarnos ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios y sentarnos juntamente con Él en su trono. En este momento, nuestra posición, tu dirección y mi dirección, el estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Dicen Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo dice que nos hizo sentar ya en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nuestra posición hoy es de estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y lo que ahora es nuestra posición en Cristo, lo seremos en la práctica también. Y eso es cuando estemos en su presencia, en la glorificación. Pero esa es nuestra identidad y ese es quienes somos ahora en Cristo. Bueno, ya terminando, los beneficios de la bondad de Dios. Esto nos da el beneficio, que también es la parte práctica o la aplicación. Habíamos hablado que nos da confianza y ahora vemos que esto nos da seguridad y ánimo. Imagínense el hecho de saber que Dios es un Dios que es bueno, es bondadoso, un Dios que Él desea lo mejor para ti y para mí. Dios es un dador bueno porque Él nos conoce por completo y sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. No lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Y saber un poquito más acerca del rasgo de Dios, de quién es Él, eso nos da seguridad y ánimo. Salmos 52:1 dice, la misericordia de Dios es continua. Es continua. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que parte de la bondad de Dios, o la manera que se expresa la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios? Nos acerca a Dios. El propósito de la bondad de Dios es el acercarnos a Él, no alejarnos. El hecho de que yo sé que Dios es un Dios bueno, sé que es un Dios que me perdona de mis pecados, no es un Dios que Él dice, oh, vete de acá porque tú eres un mal hijo mío. No, al contrario, vemos que Él es un Dios que nos ama. Él es un Dios que estuvo dispuesto a entregar su propia vida. No, se me quedó uno afuera. Dice, nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Nos asegura, me salté ese en el slide, pero el primero del punto fue que nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Esa es los beneficios de saber que Dios es un Dios bondadoso, un Dios que es lleno de bondad. Yo creo que ya con eso me quedo así. Les voy a leer una historia verdadera. Esto ocurrió en 1852. Acerca de que aún en los tiempos cuando las circunstancias de la vida son a veces, no entendemos, ¿no es cierto?, el por qué ocurren las cosas. A veces el plan de Dios incluye el dolor y la lucha, pero Él sigue siendo siempre bueno. Es fácil reconocer que Dios es bueno cuando todo sale bien o cuando todas nuestras vidas todo está chévere, todo está correcto, ¿no es cierto? Pero cuando no lo hace de acuerdo a lo que nosotros creemos que debería ser la voluntad de Dios, entonces a veces cuestionamos, ¿no es cierto?, de que si Dios es bueno o no es bueno. Y eso es muy difícil de entender, ¿no es cierto? A veces es difícil de comprender.
Los cristianos siguen, como decía vos, Ricardo, siguen muriendo de cáncer o de accidentes automovilísticos, un ataque de corazón. Y Dios no siempre los libera, no siempre los sana. Y no significa que Dios no es bueno, porque sanó a fulano de tal y no sanó a aquel. Yo no entiendo los misterios de la soberanía de Dios, pero al fin y al cabo tenemos que entender algo, que todos vamos a morir. Algunos se han adelantado, pero es manera de tiempo. A mí me gusta salir a correr, y cuando salgo a correr, como ver, anoche salí a correr, tengo un cierto camino que hago, un trail, un camino que corro, que ya más o menos lo tengo ya medido, que son aproximadamente 3 millas. Esa es siempre mi meta, correr 3 millas, 3 millas, 3 millas. Y ese camino que yo tengo, que es ahí cerca donde yo vivo, paso por enfrente siempre de un pequeño cementerio que está a orillas del barrio donde nosotros vivimos. Chiquito, bien chiquito el cementerio, bien cuidadito, bien lindo, y es el cementerio de nuestra subdivisión, que le llamamos, de nuestra comunidad. Y yo sé que hay personas que dicen, cementerio, siempre entra, pero yo creo que es bueno que cada vez que pasamos por enfrente, o sea, y yo me gusta pasar por ahí, no porque me gustan las cosas así, pero yo creo que es bueno tener siempre un recordatorio de que eventualmente todos vamos a terminar ahí un día. Y a veces nos afanamos y a veces nos preocupamos de tantas cosas de esta vida. Y a veces tenemos que pensar y decir, bueno, un día vamos a terminar ahí. ¿Y cuánta gente que piensa que pueden confiar en sí mismo? Qué triste de pensar de que un día vamos a terminar también ahí, pero la pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con nuestra propia justicia, con nuestra propia bondad? ¿O presentándonos con la bondad, la justicia, la obra, los méritos que Cristo hizo en la cruz? Bueno, ese es lo que a mí me gusta a veces, siempre como un recordatorio de que ahí es donde vamos a terminar, pero ese no es el fin de aquellos que son seguidores de Cristo. Y sin embargo, en medio de todos estos trágicos momentos, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. En 1852, un misionero inglés llamado Allen Gardiner, él salió en un viaje para compartir las buenas nuevas de Jesús, pero él nunca llegó a su destino. Este misionero había salido con un grupo y entonces cuando se dieron cuenta que nunca había llegado a donde él iba a ir para llevar las buenas nuevas del Evangelio, un grupo se organizó para encontrarlo a él y a sus compañeros de viaje. Y finalmente lo encontraron. Pero cuando lo encontraron, Gardiner y sus compañeros estaban todos muertos. Habían naufragado en una isla desértica. Y aunque sobrevivieron el naufragio, todos ellos murieron de hambre y de sed. Cuando encontraron a Allen, al misionero, junto a él también encontraron su diario. Y esto es lo último que él escribió en su diario. Dice, me siento conmovido por la bondad de Dios. Sus últimas palabras. Qué profundo es que una persona llegue al final de su vida, a punto de morir, pero Dios es un Dios que siempre es bueno, no importa cuál sea la situación. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, tantas gracias. Que nuestra boca nunca, Señor, se acabe de decir o que digamos, estemos tan agradecidos, Señor, por tu bondad, porque tú eres un Dios que eres siempre bueno. A ti alabamos, a ti exaltamos. El saber que mi papá es bueno,
puedo acercarme a Él. No importa cuál sea, Señor, nuestra situación, podemos, Señor, encontrar completa confianza, seguridad, fortaleza, paz y gozo de saber, Señor, que todo va a estar bien. Porque mi papá tiene el mejor interés para mi vida y tu vida. Porque Él es siempre bueno. Gracias, Señor. Te lo pedimos esto en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. La bondad de Dios y la construcción, eso faltaron 3 más. ¿Me dejamos por semana? ¿Quedaron algunas otras más para terminar? Ah, perdón, me quedé, vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Lo tengo aquí en la pantalla. La bondad de Dios, la conclusión me quedó. La bondad de Dios es el corazón de nuestra fe cristiana. Es debido a su deseo de hacernos bien que proporcionó la salvación a través de su Hijo. Esto es un repaso. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Podemos ver pruebas de la bondad de Dios por todas partes, en las provisiones que suministra para sustentar la vida, nuestras vidas. O sea, estamos hablando del aire que respiramos, de la provisión que Dios nos da cada día, el alimento. Así que ese último punto es provisiones. Amén. O sea que, por eso que cuando nosotros oramos por nuestros alimentos, estamos reconociendo la bondad de Dios. Nos damos cuenta de que estamos nosotros reconociendo la bondad de Dios. Muy bien, bueno, Dios les bendiga. Nora, Dios te bendiga, qué lindo verte. Bendiciones. Hasta luego. Saluda a tu mami, ¿ok?